such a beautiful light when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a estar repasando, o más bien dando a conocer sobre cómo crear un post o un arte utilizando el concepto de 3D en After Effects. En este caso voy a ir explicando un poco por encima, sería sobre cómo funciona el 3D en el programa y sobre cómo podríamos crear una animación. Y luego, después de haber explicado el 3D, voy a hacerlo también en un formato en 2D utilizando algunas técnicas sencillas en After Effects con algo de motion y un poco de efectos ya preestablecidos en el programa. Listo, después de esto, sin más preámbulo, comencemos con el video. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo archivo. Voy a crear un nuevo proyecto, esto no lo voy a guardar. Voy a crear una nueva composición, en este caso voy a colocar final render. Lo voy a dejar con estas especificaciones, lo quiero en formato Full HD 1920 x 1080 en 29.9 fotogramas y quiero que dure unos 10 segundos. Lo voy a dejar con fondo negro. Ok, ahora mismo estamos viendo que tenemos nuestra área de proyecto vacía. No contamos con las imágenes todavía, pero suponiendo que nuestro cliente, en este caso vamos a hacer un trabajo a Starbucks, nos manda los PNGs y los archivos editables ya para poder entonces hacer nuestro motion design. Yo lo que hago es que hago doble clic, voy a donde descargué o donde guardé en la carpeta de los elementos que nos mandó el cliente. Ok, aquí ya tengo las animaciones que ya lo había pre-renderizado, pero yo quiero solamente las imágenes que el cliente nos mandó. En mi caso serían todos estos que están aquí. Todos estos archivos yo se los voy a ir dejando en el link de la descripción en Mega para que los puedan descargar y ustedes entonces puedan utilizarlos. Voy a darle a importar. Ok, una vez que ya tengamos todos nuestros archivos ya de esta forma, aquí vamos a organizar un poquito. Me gusta tener esto organizado por imágenes, por productos y sobre todo por carpetas para que esto no se nos haga un arroz con mango. Lo que voy a hacer primero es que voy a colocar una carpeta de imágenes. En esta carpeta voy a colocar todo lo que son, por ejemplo, los productos. Tengo los vasos de café, lo que es las imágenes. Todo esto lo voy a ir pasando de este lado. Vale, una vez que tengamos ya esto, puedo darle una pestaña para abrir los otros recursos, o sea, es decir, ya todo esto organizado dentro de esta carpeta. Quiero que tenga otra carpeta adicional. Voy a colocar el splash, que sería, lo voy a arrastrar dentro de la carpeta, que serían los splashes que descargué. Esto sí lo descargué aparte de internet para poder explicar la clase. Vale, una vez que tengamos esto, voy entonces a agregar el fondo. Con solamente arrastrar, no aquí sino al timeline, podemos ver que nos sale nuestro fondo, nuestra composición. Voy a apretar S para aplicar la escala y lo voy a reducir de esta forma. De momento nuestro elemento está en un formato en 2D. Si en caso tal no llegan a ver lo que estamos viendo de este lado o les sale de esta forma, es con estas ventanas que tenemos en la parte de abajo. Ahora mismo tenemos un 2D, no es un 3D como tal. Eso se lo vamos a ir explicando más adelante. Y de momento lo que quiero hacer es solamente arrastrar de momento los elementos que voy a usar. Yo en mi caso, para el 3D, voy a colocar el frappuccino. Lo voy a poner arriba. Recordemos que esto necesita un orden. Y entonces podemos escalarlo. Apretamos S y escalamos.
Ok, una vez que tengamos quiero que ambos frappuccino estén en la composición. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar el siguiente, lo voy a poner justo por debajo del frappuccino que pusimos primero. Y entonces, así manteniendo clic izquierdo presionado, aprieto S nuevamente y puedo escalar. O puedo también mantener con Shift presionado para que tenga la escala uniforme. Si lo hacemos sin el Shift presionado, se puede escalar de forma desigual. Y eso es lo que no quiero. En mi caso lo voy a colocar de esta forma. Ahora para seleccionar ambos, selecciono ambos elementos y con Shift presionado para que quede en la misma línea. Aunque si no lo presionamos es de forma más liberal. En mi caso quiero que quede algo más como por esto, por ejemplo. No quiero que quede tan desigual de tamaño, así que voy a escalar un poquito más el de atrás y lo voy a bajar un poco. Me parece bien así. Vale, una vez que tengamos ya esto, lo siguiente que quiero hacer es crear la ilusión del splash. Así que lo que voy a hacer es que abro la carpeta de splash y voy a pasar esto por debajo de ambos elementos. Veo que es muy grande, así que voy a escalarlo. Ahora, si yo quiero rotarlo, voy a pasarlo un momento hacia el frente para que lo veamos. Si yo quiero que rote de una forma detrás de nuestra composición, aprieto R y lo roto de esta forma. Vale, quiero colocarlo aquí por aquí más o menos, aprieto R nuevamente, así. Ahora lo voy a pasar por debajo de mis otros elementos y lo voy a colocar algo como así. Vale, también tenemos otro splash. Este splash lo puedo dejar del otro lado de nuestro frappuccino. Lo voy a escalar nuevamente. Si queremos ver la imagen completamente sola, apretamos esta pestaña, rotamos y lo voy a escalar manteniendo Shift presionado. Lo voy a dejar de esta forma, por aquí más o menos. Algo como esto me parece bien. Vale, en la composición anterior yo había dejado que esto era como un tono un poquito más claro, algo así como el chocolate que vemos de este lado. Y este splash también tenía algo como este tono caramelo que vemos de este lado, ¿no? Lo que yo hago es lo siguiente. Voy a presionar primero este elemento y voy entonces a aplicarle un efecto. Voy a abrir la sección que dice efectos y ajustes preestablecidos y voy a escribir la palabra tinción. Lo puedo arrastrar o solamente dar doble clic o arrastrar a mi pestaña de elemento y veremos que se vuelve blanco y negro porque esa es la predisposición por defecto de nuestro efecto. Para crear ese tono caramelo vamos a traducir ese negro como un color caramelo, algo como esto. Aquí podemos apretar el color, podemos ir jugando con el efecto como esto. Sí, algo como esto me puede servir. Tal vez si el blanco lo vuelvo un poco más gris, lo vuelvo más oscuro, quizá me sale de esta forma. Listo, me parece bien. Si intercambio no queda bien, vamos a dejarlo de esta forma. Ahora vamos con el chocolate, vamos a hacer lo mismo. Arrastramos aquí o damos doble clic. Vemos que nuevamente se pone blanco y negro. Y ahora quiero que este tenga el tono del caramelo oscuro que vemos de este lado, con el cuentagotas. Vamos a hacerlo de esta forma. Está como muy rojo. Voy a pasarlo que sea un poco más chocolatoso quizás. Vale, de esta forma me parece bien. Esto podemos ir corrigiéndolo aplicándole un efecto de brillo y contraste. Voy a quitarle algo de brillo, poner algo más contraste o tal vez un poco así. Lo mismo vamos a hacer con el caramelo.
arrastro, le agrego brillo y contraste. Puedo quitarle o puedo darle. Un momento voy a darle un poco más contraste. Podemos darle algo así como esto. Tenemos valores, puedo dejarlo en 25. Vale, una vez que tengamos ya esto montados, minimizo la ventana de splash. Yo ahora quiero que también tenga algo así como estas nueces, que vendrían siendo como un ingrediente del smoothie de atrás. Y entonces los granos de café, que vendrían siendo de este lado. Voy a arrastrarlo en mi composición. Vemos que son grandes, vamos a escalarlo nuevamente. Voy a arrastrar ahora los granos de café. Vemos que son muy grandes, volvemos a escalar nuevamente. Ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar detrás de mi frappuccino. Apretamos R, rotamos y lo vamos a colocar por detrás de nuestro frappuccino, de esta forma. Voy a hacer lo mismo con las nueces. Roto, voy a colocar, acuérdense que el valor positivo es el valor al sentido de la manecilla de reloj y el valor negativo es de en contra de la manecilla de reloj. En mi caso quiero algo así. Voy a colocarlo de esta forma para que no pierda de sentido la luz, sobre todo porque la luz viene de arriba. Así que voy a colocarlo así. Voy a colocarlo por detrás de mi batido de esta forma. Perfecto. Ya para finalizar, yo lo que hice fue que conseguí un par de granos adicionales. Esto lo voy a colocar aquí. Lo voy a escalar, ya saben, con S presionado o con Shift de una de las esquinas presionado, aprieto R de esta forma. Hago como esta. Veo que son diferentes a los granos de la parte de atrás del primer frappuccino. Vamos a aplicar nuevamente tinción. Lo arrastro y voy a aplicarlo al tono que es de nuestro grano de café de la parte de atrás. Pero puedo colocarlo así. Voy a colocarle un efecto de saturación, luminosidad, le voy a quitar algo de luminosidad, queda algo así como por el estilo. Voy a colocarlo de esta forma aquí. Para la corneta, esto voy a colocarlo aquí de esta forma. Ahora lo que yo quiero hacer es que quiero ahí está. Quiero entonces duplicar ese grano de café para que tenga un par por ahí, ¿no? Lo que hago es que aprieto con Shift D el elemento seleccionado y lo arrastro. Voy a darle una rotación diferente. Aprieto nuevamente Shift D. Voy a colocar otro por aquí. Y nuevamente otra en Shift D. Aprieto otro por aquí y roto este. Voy a rotar este también a que sea distinto al de arriba. Perfecto. Listo. Ya una vez que tengamos nuestro escenario montado de esta forma, ahora toca otorgarle ese atributo de 3D. Voy a minimizar esto aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a agregarlo por valores. Lo que voy a hacer es que voy a abrir una ventana adicional para tener una cámara. Para eso vamos entonces a dice capa, nuevo, cámara. La voy a dejar en 35 milímetros, lo pueden dejar en 28 si quieren. De momento lo voy a dejar en 35. El nombre lo pueden dejar como está y aceptar. Una vez selección. Esa ventana que me salió fue porque ningún elemento está en 3D. Así que para aplicarlos en 3D basta con solamente seleccionar todos los elementos a la vez y darle a la pestañita que dice capa 3D. Estos son los elementos en 3D en los siguientes comandos, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. ¿Cómo hacemos para ordenarlos para jugar con el desenfoque y la animación de la cámara? Pues fácil, lo único que vamos a hacer es que vamos a ver, voy a
echar hasta aquí para que sea mejor. Donde dice vista 1, esto lo voy a cambiar y voy a colocar donde dice vista 2. Y me va a salir la vista, como pueden ver aquí, de la cámara. Esta es nuestra cámara. Con esta cámara jugamos entonces el 3D que vemos aquí del otro lado de la pantalla. Aprieto control Z. Y entonces esto va a ser entonces nuestra composición, ¿no? Nuestra mesa 3D. ¿Cómo hacemos para ordenarlo de uno en uno? Pues fácil. Lo único que voy a hacer es que voy a agregar el primer elemento, que sería el background. Voy a escalarlo. Puedo escalarlo directamente desde esta ventana. Si se fijan, sale en este trazo, que son las coordenadas. Si mantengo clic izquierdo presionado en Z, en nuestro background, podemos entonces alejar un poco nuestra composición. Yo quiero que esté más o menos alejado para poder apreciar todo el fondo. Una vez que tengamos esto, ahora vamos a hacer lo mismo con cada uno de nuestros elementos. Voy a agarrar el primer frappuccino y lo voy a acercar un poco a la cámara, como esto. El smoothie lo voy a acercar un poco a la cámara también, pero no mucho, algo como esto, me parece bien. Voy a hacer lo mismo con las nueces, pero esta vez estos los voy a alejar. Como pueden ver, cuando los alejé, quedaron por detrás, si se aprecia bien, quedaron por detrás de mi primer splash. Obviamente esto lo voy a ir modificando y hacemos lo mismo con el splash, lo echamos para atrás y ahora, como podemos ver, queda por detrás de nuestras nueces. Vale, esto lo pongo de esta forma, ajustarlo así. Voy a hacer lo mismo con este lado. Voy donde dice vista personalizada 3 para cambiar la dirección. Y voy a hacer lo mismo con el splash. Este splash lo voy a poner un poco más para atrás. La nuez la quiero un poquito para atrás solamente. La nuez no, los granos de café, perdón. Voy a poner de esta forma. Y ahora los granos independientes de café, quiero que uno esté un poco más cerca de la cámara. Hay otro por aquí, si no mal recuerdo, así este el que está acá. Este quiero que esté un poquito más cerca de la cámara para poder apreciar ese efecto 3D de una forma más correcta. Acá hay otro grano de café, quiero que también esté hacia adelante para que se pueda apreciar. Y aquí tenemos el último grano de café que está por detrás, ¿no? Este también quiero que esté por delante, pero quiero que esté un poquito más hacia abajo, ¿no? Como que si estuviera tomando como esto, me parece bien. Vale, voy a presionar vista personalizada 2 para poder apreciar esto. Apretando 1 en nuestro teclado numérico, puedo entonces ir viendo cómo queda la composición de esta forma. Ya vemos la cámara. No se preocupen que esto al final no afecta en nada la composición de este lado. Vemos la cámara que está intacta. Podemos entonces navegar sobre nuestra composición. Con 2 puedo hacer movimientos de paneo para poder ver la composición, y con 3 puedo alejar con clic izquierdo presionado nuestra composición de esta forma. Vale, voy a acercar un poco para poder ver bien el asunto. De esta forma, como pueden ver, todo se queda plano. Todo se queda plano, nada más que obviamente el 3D va recíproco con los planos de las capas correspondientemente, desde la que tenemos atrás, el de madera, hasta los granos de café que vemos de esta forma. Para que vea este grano de café, quiero que esté más cerca de la cámara. Todo esto podemos ir viéndolo utilizando esto sin modificar nada de esto, porque si se fijan no estoy tocando ningún elemento ni estoy manipulando ningún otro elemento. Obviamente la capa va junto con la ventana, así que no hay mucho que hacer ahí. Vale, una vez que tengamos esto, voy a volver nuevamente a vista 1
Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a aplicar ese efecto de cámara desenfocada, ¿no? Lo primero que quiero hacer es que voy a cámara. Esto no transformar, sería opciones de cámara. A algunos les va a salir activado por defecto, a mí me sale siempre desactivado, lo pongo en activado. Y aquí entonces vienen entonces las propiedades de la cámara. Tenemos zoom, que es el acercamiento obviamente de la cámara. Tenemos la distancia de desenfoque, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. La apertura, que es ese acabado de desenfoque que tiene nuestro producto. Nivel de desenfoque, eso es un atributo adicional. Y estos son otros patrones que no vamos a ir viendo, que no son tan resaltantes o tan importantes. Vamos a concentrarnos de aquí hasta el nivel de desenfoque. Yo en mi caso ya lo tengo activado. Voy entonces a distancia de enfoque. Voy a volver a abrir nuevamente una vista y voy a ponerla lo más lateral posible, tal vez utilizando vista personalizada 2. Pues, aprieto H para ver esto aquí. Ok, aprieto la cámara y entonces lo que hago es que con esto que estamos viendo aquí, que si se fijan es como un cuadro adicional en la cámara, es lo que da la información del desenfoque. Voy a cambiarlo aquí para poder apreciarlo mejor. En mi caso quiero que enfoque mucho más los dos productos que estamos viendo aquí, más concretamente el primero. Y entonces con apertura voy a darle ese atributo de desenfoque. El valor entre más alto, mucho más se va a ir notando nuestro desenfoque. Es decir, si se fijan, voy a acercarlo. Si se fijan, el grano de café que está más cerca se está desenfocando, así también como los granos de nuez y también lo que es el fondo con los splash se están desenfocando. A mayor valor, mucho más se va a desenfocar. Yo en mi caso lo voy a dejar en 300, pero quiero que entonces el nivel de desenfoque sea un valor mayor. Yo en mi caso quiero que sea 150 y queda de esta forma. Recordemos que todo esto da esto que tuvimos aquí es la información de nuestra apertura, la distancia de desenfoque. Ahora si se fijan estoy enfocando más la nuez y el splash. Voy a alejar esto un poco, que el producto en concreto. Yo en mi caso quiero que ahora el producto esté completamente enfocado. Tal vez si agrego un valor más grande, pongo 380, se vea más estético, ¿no? Listo, ya tenemos entonces ya nuestro producto enfocado, ya tenemos todo nuestro entorno en 3D listo ya para entonces renderizar. Pero antes que yo termine de culminar entonces ya esta primera parte, quiero que tenga una pequeña animación. Yo esto lo voy a cerrar y quiero que el café tenga como una especie de rotación, ¿no? Lo mismo quiero que sean los granos de café y también estos granos de café y de nuez detrás de nuestro producto. Yo lo que voy a hacer es que selecciono ambas bebidas. Esto lo voy a alejar un poco, 33 tal vez, y quiero que esté rotado, así que lo que voy a hacer es que aprieto R en ambos elementos seleccionados y entonces después esto lo puedo ir rotando. Quiero que se rote en el eje Z y quiero que este también se rote en el eje Z también, como una cierta inclinación, algo con un valor de 7, y este quiero que sea un -8. Vale, una vez que tengamos esto, quiero que también se rote mi grano de café. Aprieto R en ambos, aprieto. Una vez que tengo seleccionado los tres elementos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: aprieto con Alt presionado Z, voy a apretar entonces este comando que dice loop out y pongo entonces donde dice, no es este, perdón, es time,
asterisco, voy a poner un valor de 50. Este es el de abajo, quiero que sea el de abajo. Voy a hacer lo mismo en este, quiero que sea alt time asterisco, pongo menos 45. Si apretamos space para renderizar, vemos que nuestra nuez está haciendo esa animación. La animación también podemos hacerla de forma manual agregando un keyframe. Esto lo voy a borrar un momentito, y lo que voy a hacer es que con clic izquierdo voy a 10 segundos y le doy una rotación de 3, valor de 3, es decir que rota 3 veces sobre su eje y se anima de esta forma. Yo en mi caso quiero dejarlo como estaba en time porque me resulta más sencillo. Esto lo voy a copiar, el valor este, voy a hacer lo mismo con este que está acá, aprieto alt, copio y pego, pego y pongo un valor de 25. Voy a hacer lo mismo también con el otro grano, aprieto alt, clic izquierdo, pego, voy a poner un valor de 38. No, menos 38 mejor. Ok, lo voy a abrir de esta forma. Ahora si se fijan, mis granos de café ya tienen una animación. Ya para finalizar, entonces quiero que los granos de café y los granos de la nuez tengan como una especie como de aparición, ¿no? Así que lo que yo quiero es lo siguiente. Voy a minimizar todas las animaciones, selecciono las nueces y los cafés, aprieto P. Ambos, lo que voy a hacer es que con seleccionados pongo con clic derecho separar dimensiones. Voy entonces a proceder a animar esto. Voy a apretar clic, manteniendo presionado en ambos, X y Y, lo mismo para las nueces también, X y Y. Voy a adelantar estos keyframes hacia adelante hasta el segundo 3. Y entonces esto lo voy a desplazar hacia abajo como si estuviera apareciendo en el escenario. Lo mismo voy a hacer, voy a rotar un poco esto, voy a hacer lo mismo con este. Voy a seleccionar el final de los keyframes, aprieto F9 o con clic derecho asistente de desaceleración suave, para poder entonces darle ese efecto como si estuviera apareciendo en nuestra escena. Voy a renderizar. Ok, puedo hacer lo mismo con los smoothies y con el café. Voy a seleccionar solamente estos dos, aprieto R. El segundo 3, que fue donde acordamos la animación anterior, aprieto Z. Selecciono estos, doy clic derecho, desaceleración suave. Vale, ya para finalizar, entonces solamente tocaría animar la cámara. Lo que hago es lo siguiente, aprieto P y entonces después, esto lo voy a separar, aprieto P y entonces después, como pueden, acuérdense que el eje Z es el eje de acercamiento de nosotros de al frente hacia atrás, ¿no? Así que yo en mi caso quiero que primero como que haga un paneo Z hasta el 3 y luego vaya acercándose. Entonces F9, que es fácil para desacelerar mi entorno. Esto lo voy a checar así. Si se fijan en el fondo, como que se recorta. Esto es fácil, nada más lo escalamos un poco así y nos queda entonces esta animación. Bueno, como podemos ver, esta animación queda de esta forma. Podemos hacer lo mismo con los splash,
apretamos P, algo así como en lo que hicimos con las nueces en antes. Selecciono ambos keyframes, los adelanto y los coloco en la parte de atrás en 3, y entonces después los pongo de esta forma. Esto lo voy a colocar también hacia acá. Selecciono, tengo clic derecho, acelero, queda de esta manera. Y bien, entonces ya eso sería entonces el video del día de hoy. Esta es una forma básica para animar y para crear entornos 3D. Esto es solamente cuestión de práctica. Obviamente pueden jugar un poquito más con las propiedades de cámara, sobre esa actividad. Si quieren agregarle más desenfoque o más apertura, ustedes pueden jugar con esos atributos de la cámara. Y bien, eso sería todo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Un saludo.